En Argentina hay una historia que aún es muy dolorosa por los tiempos que corren actualmente. Es la historia del doctor René Favaloro, quien se suicidó a raíz de estar desesperado. Ayer buscando sobre este tema encontré un video que vamos a compartir, es un informe de Lalo Mir sobre los motivos por los cuales Favaloro se mató. Entonces vamos a compartirlo y después voy a traer alguna reflexión al respecto. Hace 20 años nos dejaba nuestro patriota más humano. A los 77 años René Favaloro tomó la decisión de quitarse la vida y desde ese momento su figura no ha dejado de crecer. Su legado sigue en pie y su actitud personal, profesional y política ante la vida marcó y marca un camino a seguir. ¿Quién fue Favaloro? ¿Por qué su vida terminó como lo hizo? ¿Fue realmente el padre del bypass? El 29 de julio del año 2000 parecía un día más en la vida de René Favaloro. Respetuoso de su rutina, se despertó temprano, desayunó y se dirigió a la fundación que llevaba su nombre. Su andar y estilo sobrio no llamó la atención. El doctor era un hombre tranquilo, no muy demostrativo, aunque algunos allegados y colaboradores lo notaban un poco más tenso desde hacía unos meses. Ya dentro de la fundación, se quedó en su despacho para luego, después del mediodía, volver a su casa para almorzar con su pareja. De nuevo, la rutina. Una comida liviana, nada muy suculento. Al terminar hicieron tiempo conversando mientras esperaban que un hermano de su novia pasara a buscarla. Cuando ella se retiró, René le dijo que por la tarde viajaría hasta La Plata. Eso fue lo último que escuchó de él. Ya no volvería a verlo vivo. René lo había planificado todo y estaba decidido. Ese día terminaría con su vida. Yo no podría vivir si no tuviera por delante algún desafío basado en ideales y utopías. Eso es justamente lo que Favaloro venía sufriendo en los últimos meses. Sus ideales y esa utopía que siempre intentó construir se chocaron con un país en crisis y con los históricos mecanismos de corrupción. La fundación tenía deudas millonarias, pero el doctor sufría por la desidia, por no ser escuchado. Sus valores parecían no servir para el mundo que le tocaba vivir y se sintió solo. Y en la soledad decidió matarse. Por la tarde, solo en su departamento, se encerró en el baño y se disparó en el corazón. ¿Dónde, si no? Yo vivo enloquecido con los atardeceres. No voy a poder ver los jacarandá en flor, los lapachos y las calandrias. Y en eso pensaba, no pensaba en ninguna cosa material. En el momento de partir es imposible poner toda la riqueza dentro del cajón. No vamos a llevar nada más que estas pequeñas cosas. Pero frenemos acá. ¿Quién era Favaloro? ¿De dónde salió? Va una biografía rápida para conocer a un verdadero genio, un tipo excepcional. René Jerónimo Favaloro fue un educador y cardiocirujano argentino reconocido mundialmente por haber inventado el bypass coronario. Nació en 1923 en La Plata, en un hogar humilde de familia trabajadora. Su padre era carpintero y su madre modista. Allí cursó su primaria y secundaria. Luego ingresó en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. En tercer año empezó a trabajar en el Hospital Policlínico y consolidó su vocación de tratar pacientes por primera vez. Todo hacía suponer que su futuro se forjaría en este hospital, pero en 1950 las vueltas de la vida lo llevaron a Jacinto Arauz, un pequeño poblado en La Pampa, donde se desempeñó como médico del pueblo. Junto a su hermano, que también era médico, crearon un centro asistencial y elevaron el nivel social y educacional de la región. Lograron que casi desapareciera la mortalidad infantil de la zona, redujeron las infecciones en los partos y la desnutrición, organizaron un banco de sangre viviente con donantes que estaban disponibles cada vez que lo necesitaban y realizaron charlas comunitarias para el cuidado de la salud. Los grandes colaboradores míos fueron las comadronas, que las hice todas amigas y las fui instruyendo en esto, y los maestros rurales. Y entonces un día el intendente se acercó después de un tiempo y dijo: ¿qué pasó? No se mueren más chicos. Todo lo que había que hacer era mezclarse con la comunidad. Favaloro fue a este pueblo a reemplazar al médico local por unos 3 meses, pero algo se movió dentro de René y terminaron siendo 12 años. Siempre fue una persona inquieta y quería ser partícipe de la revolución de la nueva era en medicina. Estaba fascinado por los avances en las intervenciones cardiovasculares y Jacinto Arauz ya no era el lugar ideal para su desarrollo. Entonces, en 1962, con pocos recursos y un inglés medio pelo, se fue a estudiar a la Cleveland Clinic de Estados Unidos, donde pasó 10 años. Empezó de abajo,
trabajo como residente, pero pronto se destacó y formó parte del equipo de cirugía. Me fui con mis propios medios a Estados Unidos a explorar todo un mundo. En la Cleveland Clinic estaban 10 años adelantados. Trabajó junto a Mason Sounds, un pionero en la cineangiografía. ¿La qué? La cineangiografía. La cineangiografía es la lectura e interpretación de las imágenes coronarias y ventriculares. Favaloro creía que el injerto de la derivación de la arteria coronaria podía ser una terapia eficaz en pacientes con complicaciones cardíacas. ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Genial. Entonces yo no hice más que agarrar un pedazo de vena safena, coserla en la parte proximal y en la parte distal y se restableció todo el circuito. Vamos, René, no sea modesto, mi amigo. Cuando él dice no hice más que, en realidad está contando lo que pasó el 9 de mayo de 1967. Fue un día histórico para la ciencia médica. Favaloro operó a una mujer de 51 años que tenía un bloqueo en la arteria coronaria derecha y a través de la vena safena de la pierna de la paciente logró redirigir el flujo sanguíneo alrededor de la obstrucción. Había nacido el bypass coronario. Si bien se habían hecho procedimientos similares en el pasado, René fue el primero en estandarizarlo y por eso se lo conoce como el padre del bypass. Este hito hizo que su prestigio trascendiera los límites de Estados Unidos. Tomemos dimensión de esto. Su técnica revolucionó radicalmente la historia de la medicina y cambió el mundo. ¡Bravo, René! Ídolo, maestro, genio. Fue realmente un hito muy importante porque de ahí en adelante seguimos avanzando en esa línea para hacer que esta cirugía no solamente se aplicara en esa institución de Ohio, sino que se parramara por el mundo. Por este desarrollo obtuvo reconocimiento internacional y nunca dejó de recibir premios y distinciones como el premio John Scott 1979 otorgado por la ciudad de Filadelfia, la creación de la cátedra de cirugía cardiovascular Dr. René Favaloro en la Universidad de Tel Aviv en 1980, la distinción de la Fundación Conchita Rábago de Jiménez Díaz en Madrid, el premio Maestro de Medicina Argentina, el Distinguished Alumnus Award de la Cleveland Clinic Foundation y The Gardiner Foundation International Award de Canadá e innumerables títulos honoríficos. Yeah. Podríamos estar todo el día repasando esto, pero ya quedó claro lo grosso de Favaloro, ¿no? Yo tendría que decir que, bueno, qué sé yo, hay por ahí 50 o 60 títulos honoríficos. La semana pasada recibí dos, yo recibo así la carta, uno de Italia. Yo leí algo como 63 títulos honoríficos, o 65. Puede ser. 4 años después, decidió dejar Estados Unidos. En 1971 renunció a su puesto y volvió a la Argentina con el sueño de desarrollar un centro de excelencia similar al de la Cleveland Clinic, que combinara la atención médica, la investigación y la educación. Y así creó la Fundación Favaloro en 1975 y que sigue en pie, atendiendo a pacientes según sus necesidades y enseñando las técnicas más innovadoras a médicos de toda América Latina. Escuchá cómo el mismo Favaloro contaba su proyecto en el año 1971. Cuando leo la carta que yo escribí en el año 70, ahí está explicado que no venía solamente a operar, sino que fundamentalmente venía para hacer educación e investigación. Voy a dedicar el último tercio de mi vida a levantar un departamento de cirugía torácica y cardiovascular en Buenos Aires. Las circunstancias indican que soy el único con la posibilidad de hacerlo. Y una vez más el doctor fue exitoso. La fundación creció, formó a cientos de especialistas del país y de toda América. En 1992 inauguró el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y 6 años después creó la Universidad Favaloro. Siempre resaltó la importancia de la prevención y del trabajo cercano con el paciente, que, según decía, es el único que tiene privilegios. El doctor Favaloro fue también uno de los grandes críticos de la desigualdad, la pobreza y la corrupción en nuestro país. Muy poco podremos hacer si existe el desempleo, si las casas no tienen agua corriente, si no hay cloacas, etcétera, etcétera. Si la medicina va a estar para un grupo nada más privilegiado, no tiene razón de ser. Debe ser para quién, para todos. Alguna vez el doctor declaró que en Argentina hay un sistema que maneja todo y que si uno quiere romperlo queda excluido y si se anima a decir una verdad se la tiran por la cabeza. Lo loco es que el doctor podría haberse ido al extranjero y ganar fortuna y ser reconocido y mucho más, pero no, eligió quedarse en nuestro país. Favaloro chocó con trabas burocráticas, desidia política y niveles de corrupción intolerables y se sintió solo, como un Quijote, pero sin Sancho y peleando contra fuerzas mucho más dañinas que los molinos de viento.
Hacia fines de la década del 90, la fundación estaba con serios problemas financieros. Los recortes de subsidios, los impuestos a la importación de insumos médicos, la aplicación del IVA a empresas de salud y demás deudas con obras sociales y el PAMI pusieron a la institución en una situación insostenible. La salida era dolorosa. Debían echar empleados, recortar gastos, atender menos gente y, lo peor de todo, adaptarse a las reglas del juego del momento. O sea, había que aceptar las coimas, los retornos y dejar de lado la ética y los principios. Esto fue demasiado para Favaloro, quien desesperado le envió una carta al entonces presidente Fernando de la Rúa. Escuchá lo que le decía. Estimado Fernando, te escribo estas líneas porque nuestra fundación está al borde de la quiebra. Te escribo desde la desesperación. Nunca en mi vida estuve tan deprimido. Esta carta a de la Rúa fue una de las 7 que escribió antes de matarse. La envió un día antes de morir. El presidente la leyó recién 2 días después del deceso. Favaloro planificó su final y quiso dejar en claro su mensaje y su postura frente al presente que le tocaba vivir. Quizás su sacrificio sería el golpe necesario para que haya una reacción y algo pueda cambiar. En la carta destinada a su familia, René escribió: terminar con los principios éticos que recibí de mis padres, maestros y profesores me resulta extremadamente difícil. No puedo cambiar. Prefiero desaparecer. Me ha derrotado esta sociedad corrupta que todo lo controla. Estoy cansado de luchar y luchar. No puedo cambiar. No ha sido una decisión fácil, pero sí meditada. El 29 de julio de 2000, con un certero disparo al corazón, murió René Favaloro. Su fallecimiento conmocionó al país entero y a la comunidad médica y científica internacional. Un final así, para una de las mayores eminencias mundiales, era difícil, muy difícil de comprender. Como dice la canción, los buenos también mueren. Favaloro seguramente rechazaría todo homenaje. Solo quería continuar su labor con excelencia y compromiso social, regido por sus valores y éticas inquebrantables. Hace 20 años nos dejó nuestro último gran patriota. Y efectivamente, los buenos también mueren. Pero los buenos, como Favaloro, son inmortales. Alguna vez, en un acto académico en Estados Unidos, se me presentó como a un hombre bueno que sigue siendo un médico rural. Perdónenme, pero creo que es cierto. Espero que me recuerden así. Un abrazo a todos. René Favaloro, julio 29 de 2000. Si te gustó nuestro... Bueno, ahí estaba el informe muy bueno de Lalo Mir, porque incluye la historia del doctor René Favaloro y los motivos que lo llevaron a elegir quitarse la vida, quizás por un mensaje, quizás porque no aguantaría la culpa de cometer un acto de corrupción. Entonces, antes de eso, y viendo que se derrumbaba la Fundación Favaloro, la clínica en esos momentos por las deudas, eligió matarse. El título es La corrupción mata, es un hashtag, porque realmente lleva a la muerte, como en lo que pasó en Once con el tren, y también induce suicidio. Induce es que empuja a, y la persona toma la decisión. Recordemos que en el año en que esto sucede, los interventores de aquella época eran del PAMI, creo que eran Horacio Larreta, quien quiere ser presidente, y María Eugenia Vidal, quien no sé para qué se va a postular, pero fue ocupando diferentes cargos y también ha sido gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Seguimos luego en Venga lo que venga.